Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos y bienvenidas. Hoy día Ezequiel Molina y quien les habla Luis Núñez. Estamos de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa del día de hoy. Hemos estado en estos días trabajando temas diversos de la economía nacional y de la economía internacional. Y desde hace un par de días tenemos un trabajo preparado para hablar de las perspectivas de la economía mundial a propósito de un reciente informe del Fondo Monetario Internacional que da una radiografía de lo que se espera que va a ocurrir en la economía mundial en los próximos 3 años hasta el 17 más o menos. Entonces, estos factores, como todos sabemos, nos afectan de una manera u otra. Por el lado de las exportaciones, tenemos problemas con la caída de los productos, de los precios de los minerales. Y por el lado de las importaciones tenemos ganancias de causa con la caída del precio del petróleo. Como el efecto de la caída del precio del petróleo es mayor que el de la caída de los minerales, pues tenemos una balanza comercial que se ha reducido mucho en lo que es su déficit, el más bajo de los últimos años. Se está hablando de un déficit de cuenta corriente de apenas un 2% del Producto Bruto Interno, para lo que pasó el año 2015 y se espera que eso mismo ocurra en este año 2016. Entonces, yéndonos un poco a estos temas, nosotros sabemos que es importante que lo tratemos, porque siendo una economía pequeña, la dominicana, necesita mucho de su inserción competitiva en el mercado internacional para ver de qué manera recompone sus relaciones comerciales con el resto del mundo y logra cierta mejoría permanente y progresiva en lo que es su balanza comercial para de una vez por todas llevar a su mínima expresión el déficit de cuenta corriente y de esa manera tener menos necesidades de financiamiento externo. Yo estuve chequeando, Ezequiel, y grosso modo hice una enumeración breve de cuáles son los factores explicativos que está teniendo el entorno internacional en este momento y que vamos a ver en el programa de hoy. Entonces señalé e identifiqué como unos 5 o 6 factores. Primero, la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, la desaceleración de la economía china, la caída de los precios de las materias primas, la ralentización de las economías europeas, es decir, crecimiento más lento, los problemas que han venido enfrentando las demás economías emergentes, además de China. Y entonces ahí podemos hablar de los efectos de todo esto en la República Dominicana. La caída de los precios del petróleo, todo el mundo sabe que nos favorecen a nosotros porque somos importadores netos de petróleo. No producimos petróleo y en la medida en que los precios caen, pues tenemos que pagar menos por el petróleo que importamos. La desaceleración de la economía china ha generado realmente una caída en la demanda de materia prima de muchas economías, incluyendo varias importantes de América Latina, y esto ha provocado esa caída de los precios de las materias primas en el mercado internacional. Y las economías europeas, que han tenido un comportamiento que, si bien es cierto que va creciendo un poco, lo va haciendo de una manera muy lenta y en medio de muchos problemas, porque hay una diversidad de economías en Europa que tienen problemas diversos, y enfrentar todos esos problemas en conjunto realmente no es un asunto sencillo, sino que es un asunto bastante complejo. Los problemas que han venido enfrentando también las demás economías emergentes, como el caso de Brasil y otras economías, la propia China y otras economías que venían creciendo con mucha fuerza, ahora lo están haciendo muy poco. Brasil tenía, creo que 24 años creciendo a una tasa a 2 dígitos y ahora se espera que lo hagan en torno a un 6.57% los próximos años. Y esto realmente es una pena porque
le quita, le reduce el mercado a varios países exportadores de materia prima de América Latina, como Chile, por ejemplo, el cobre y otros países importantes. Y entonces sus economías se ven afectadas por esta situación. Pero además China es un país que tiene un peso importante en el comercio internacional. Y como la economía comenzó a tener una crisis bastante profunda a partir del año 2007, ahora se están sintiendo todos los efectos de esa crisis en economías como esa. El mercado exterior o la demanda externa se ha caído por efecto de la misma crisis. Entonces eso ha obligado a la economía china a repensar su modelo de crecimiento, que estaba basado en las exportaciones y en el comercio exterior, para voltearlo hacia el mercado interno. Recordemos que China es un país que tiene una clase trabajadora de 800 millones de personas, pero que además tiene una masa de pobreza de unos 400 millones, y es una economía bastante compleja, e incluso se está hablando de que se está acercando a una crisis de carácter inmobiliario porque hubo un boom de las construcciones que ahora no tienen demanda en el mercado chino, y las bolsas de valores chinas también han estado pasando por situaciones difíciles, y esto está afectando realmente seriamente la economía mundial. Todos estos factores son lo que fueron analizados en el informe del Fondo Monetario Internacional, que revisó a la baja lo que eran sus expectativas de crecimiento en informes anteriores más o menos recientes. Bien, gracias Luis, gracias amigos televidentes y de Agenda Económica por estar con nosotros. Ciertamente Luis, la economía mundial no presenta buenas perspectivas. La perspectiva de crecimiento mundial anda por el 3.4% promedio. La perspectiva de crecimiento nuestro ronda un poco más del 5%. O sea, nosotros estamos, está sobre el 5%. En torno al 7% en los últimos años. Nosotros, no digo lo que la proyección para el año 2016. Okay. Entonces, nosotros tenemos una proyección de mayor crecimiento que el promedio mundial que está proyectado para el año 2016. Una vez más, la economía dominicana se proyecta como una economía de crecimiento constante, y este sería el año 2016, el año número 12 de crecimiento continuo. Recuérdense que nosotros tuvimos de crecimiento en el año 2003. En el año 2004 logramos, en los últimos 4 meses de ese año, rebasar un crecimiento negativo que veníamos también de enero a agosto, pero se logró con el nuevo gobierno llegar a un crecimiento mínimo pero positivo, no un decrecimiento. Entonces, la perspectiva para este año, el 2016, en el mundo no se prevé bien. Todavía el petróleo se está previendo que sigue bajando, que va a seguir no bajando, pero por lo menos se mantiene a la baja. Los países productores de petróleo tienen un gran problema. Están incluso acudiendo a la banca. La banca no tiene suficiente liquidez para poder suplir las necesidades económicas o de recursos que tienen esos países productores de petróleo, a lo que no estaban acostumbrados a acudir a recursos externos. Digo externo, puede ser de banca interna, pero externo de su propio estado. De hecho, eran exportadores de capital. Correctamente. Acuérdate de la época de los petrodólares y esas cosas. Exacto. Tenemos, por ejemplo, a Colombia, que tenía una proyección de crecimiento en el año 2010, entendía que para estos años iba a tener que crecer sobre 5%. Colombia cerró un crecimiento en el año 2015 por debajo del 2%. Tenemos Ecuador, que creció apenas un 1%, y este año se está previendo que no tenga crecimiento. Entonces, donde está el gran problema de esos países, sobre todo de todos los latinoamericanos, es que no tenían necesariamente una reserva económica pensada en esa baja de precio del petróleo. O sea, ellos tienen una buena reserva, no tienen una reserva nada, pero siempre pensando en que el precio del petróleo se va a mantener en unos niveles manejables en términos económicos. Pero ya Colombia no tiene suficiente reserva como para decir, con mi reserva voy a respaldar por varios años esta baja de precio del petróleo. Entonces, tiene unos grandes problemas de eso porque depende mucho. México tiene un problema grandísimo. Por primera vez en la historia económica mexicana,
en los últimos 3 meses, de noviembre a enero, creció un 100% el valor se depreció el dólar, el peso, con relación al dólar. O sea, estamos hablando de que en octubre del año 2015 estaba entre 10 y 11 pesos mexicanos por un dólar. Hoy está a 20. A 20. Los mexicanos no están acostumbrados a pagar 20 pesos por un dólar. No están acostumbrados. Para ellos eso es un escándalo. Y ciertamente lo es. Eso significa que va a haber un poco de inflación en México. Los precios van a subir porque igual ellos son, aunque son países grandes exportadores, también son países que importan bastante productos que tienen una dependencia. Tienen la ventaja de que, independientemente del petróleo, el 30% de sus exportaciones sin petróleo lo componen 132 productos. Eso es bueno, eso increíblemente es bueno, porque es un gran portafolio de productos exportables. Aunque el petróleo está dentro de los 132, de los 132 hay 131 que quedan, el petróleo es el 70%. O sea, eso es, pero tienen un asunto que tienen las remesas, es el país que más remesas recibe de toda América Latina. 25 mil millones al año. ¿Perdón? Unos 24, 25 sí. mil millones al por año. Ahí anda, en remesas. por ahí anda. El país que le sigue es El Salvador. Creemos que somos nosotros, ¿no? El Salvador, que todavía queda. Sí. Y de ahí todavía se quedan 2 países más por encima. Nosotros somos el quinto país que recibe remesas a nivel de Latinoamérica. Bueno, entonces, si nosotros vamos a analizar nuestra economía, yo quiero contestar, basado en ese análisis de lo que es nuestra economía, de cómo está manejada la economía macroeconómicamente en la parte de política monetaria, yo quiero contestar en cierta manera, humildemente, a ese economista, que no voy a mencionar su nombre porque no es necesario ahora, porque no es bueno que agenda económica entre un dime y direte con nadie. Un economista que escribe regularmente en un periódico matutino, donde él habla de que el gobernador del Banco Central está hablando de aumentar salarios, esos salarios que él ayuda a reducir. Ahí me confunde, aunque sé que es una intención de él confundir. Yo voy a confesar que me confunde. Me confunde porque no sé cómo el gobernador puede trabajar para bajar los salarios o el poder adquisitivo del dominicano o del peso dominicano y el dominicano que lo tiene en la mano con el modelo económico y con el manejo de la política monetaria. Ay, cuando el Banco Central da la garantía de la estabilidad de precios en este país. Sobre todo porque hoy, 16 o a mediados de febrero, ¿cómo es posible que el Banco Central dice que el movimiento del IPP fue 0.16 apenas, o sea, 0.16, donde de cierta manera no hay nada de inflación, los precios se mantienen estables, no sé cómo, entonces yo trabajo para quitarle poder adquisitivo al peso desde el Banco Central, cuando al contrario, yo logro que una tasa del dólar todavía no llega a 46 por 1, todavía no llega a 46 por 1, o sea, en enero del año 2015, Luis, estamos a 44 y algo, 44 pesos por un dólar. Y todavía hoy en enero no llega a 46. Eso es una estabilidad cambiaria. Una estabilidad perfecta casi. Perfecta. Entonces, yo no sé cómo se trabaja basado en ese manejo monetario para quitarle poder adquisitivo al peso dominicano. Cuando el gobernador del Banco Central dice que hay que aumentar los salarios, lógicamente hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta para aumentar los salarios. Hay que tomarlo en cuenta, que el código laboral y otros aspectos. Pero hay que aumentarlo. Hay que aumentarlo definitivamente. Los salarios, nadie se puede manejar todavía con 6.500 pesos mensuales de salario mínimo. Cuando la canasta más baja son 14. Y él incluso menciona el Estado también, que tiene que aumentar. Nada más no son las empresas. O sea, las empresas gritan bien porque son sus intereses. Y además, el gobernador habla de que habría que trabajar con la desigualdad y con la equidad y la iniquidad. Entonces, yo no sé por qué el economista que escribe, que digo, es un economista de los mejores economistas que tiene este país, no sé cuáles son las intenciones que últimamente todo lo que escribe lo escribe en contra del Banco Central.
para no decir que es en contra del Valdés Albizu, sino en contra del Banco Central, de las autoridades monetarias, aunque hoy mencionó el nombre de Valdés Albizu. Él hoy ni siquiera se cuidó en la forma. Hoy mencionó el nombre de Héctor Valdés Albizu como el responsable de un modelo económico fracasado, como el responsable de un modelo económico que a lo que ha servido es para crear desempleo, de un modelo económico que lo que hace es que le quita el poder adquisitivo al peso dominicano. El que lo lee se da cuenta. Sin embargo, en la primera columna de su trabajo, de su artículo trabajo, él menciona muy bien que la inmigración haitiana nos afecta para fines de los salarios. Entonces, sin embargo, más adelante dice que el poder adquisitivo del peso dominicano es culpa de Héctor Valdés Albizu. Yo, honestamente, no, ahí me confunde. Y quise meter esta cuña, si se quiere, porque no sé por qué economistas como él, que incluso ha trabajado en el Banco Central, tiene una intención marcada en hacerle daño a la gestión de las autoridades monetarias. Y puedo decir, claro, a la gestión de Héctor Valdés Albizu. Sí, es un tema porque parece que crea como un malestar. Es un tema personal. El que Héctor Valdés Albizu tiene, siendo gobernador del Banco Central, duró 7 años, desde el 93 hasta el 2000, y del 2004 hasta el 2016. O sea, estamos hablando de 19 años. 19 años dirigiendo una institución. Y eso parece que crea un requemor, parece que crea una envidia, que alguien quisiera sustituirlo. Y además que es una fortaleza del gobierno que mucha gente, esa ha sido su columna vertebral. Que mucha gente quisieran destruir porque es una forma de debilitar. Es que esa ha sido su columna vertebral. La columna vertebral del gobierno PLDista ha sido el manejo macroeconómico. De quien tú hablas, yo no sé por qué, porque era un funcionario del PRD y fue incluso, como tú dices, director de un departamento en el Banco Central. Y ahora el PRD está aliado al gobierno, salvo que esté en el PRM, que uno no sabe. Porque pero que ahora ya yo ni siquiera creo que es partido. Es una cuestión casi de carácter más político que pero económico. Ahora yo ni siquiera creo que es partido, porque ahora mencionó el nombre directo de Héctor Valdés Albizu. Sí, o sea, sí, es un tema personal, porque hay un dime y direte soterrado en esos términos. Son dos personalidades que no son fáciles, tienen su carácter. Lo que a mí sí me preocupa, y eso tienen que revisarlo desde adentro, no desde adentro del Banco Central, sino adentro del Estado, del gobierno, es que él es socio de un asesor económico del Poder Ejecutivo. ¿Me explico? O sea, yo siento como que es piedra de adentro y piedra de afuera. Que me disculpen, de verdad que te lo digo, me disculpen, pero es como piedra de adentro y piedra de afuera. Y eso es preocupante. Vamos a la pausa. Bien, amigos, continuamos con ustedes. Hoy día Ezequiel Molina y quien les habla. Estamos echando una miradita a las perspectivas de la economía mundial para los próximos años, basado en un informe reciente del Fondo Monetario Internacional, donde ha revisado sus proyecciones anteriores y ha dado, si se quiere, malas noticias, porque la economía, de acuerdo con este informe, va a crecer menos de lo previsto en los próximos años.
En este trabajo el fondo dice que las estimaciones de crecimiento mundial en el 2015 fueron un 3.1%. Se espera que el crecimiento alcance un 3.4% en el 16 y un 3.6% en el 17. Y más adelante dice que se proyecta que el repunte de la actividad económica mundial sea más gradual de lo previsto. Eso se llama ralentización, especialmente en el caso de las economías de mercados emergentes y en desarrollo. Ahí están temas, ¿no?, de los factores que mencionábamos al principio, ¿no? La economía mundial tuvo un gran empuje de las economías emergentes, las cuales ahora están presentando serios problemas, algunas por la caída de las materias primas, otras por el efecto que tiene la caída del crecimiento chino o el crecimiento más lento de China y su demanda, su relación con estos países, y además la caída de la demanda internacional, porque los países desarrollados de mayor capacidad y de mayor potencia económica realmente todavía no tienen una fortaleza en su crecimiento y hay todavía incertidumbre en cuanto a qué va a pasar en los próximos años con estas economías. Entonces, con Ezequiel Molina, de acuerdo con la perspectiva del Fondo Monetario Internacional, hablando de las economías avanzadas, dice que el crecimiento de las economías avanzadas aumentaría 0.2 puntos porcentuales en el 16. Uh-huh. Para llegar a 2.1, sí, y se mantendría sin cambios en el 17. La actividad global conserva el vigor de Estados Unidos. Estados Unidos ahora mismo es el que está teniendo mayor impacto en la economía mundial. También lo está haciendo Alemania y otras economías fuertes de Europa. Gracias a condiciones financieras que aún son favorables y al fortalecimiento del mercado de la vivienda y del trabajo en Estados Unidos. Hablamos de que en Estados Unidos la tasa de desempleo ha bajado a menos de un 5%, lo que, de acuerdo con la definición que tienen ellos, eso significa prácticamente una situación de pleno empleo, y en base a eso fue que comenzaron a revisar el Banco Central de Estados Unidos la tasa de interés. Sin embargo, la fortaleza del dólar está lastrando la actividad manufacturera y el retroceso de los mercados de petróleo está frenando la inversión en infraestructuras y equipos de minería. El dólar de Estados Unidos ha experimentado un fortalecimiento muy grande en los últimos tiempos y prácticamente todas las monedas de los otros países a nivel mundial están devaluadas frente al dólar. Esto para la economía norteamericana y para su sector externo es una preocupación, porque cuando un dólar se fortalece frente a las otras economías, tienden a caer sus exportaciones y a aumentar sus importaciones, y entonces esto proyecta una balanza comercial desfavorable para la economía de Estados Unidos, que tiene que ser obviamente financiada, pero además le quita efecto a lo que pudiera ser una política de expansión monetaria para promover las exportaciones de Estados Unidos, que ya lo hicieron en el medio de la crisis. Estados Unidos, una política expansiva en términos monetarios para exportar capitales de tal forma que las economías del resto del mundo aumentaran su demanda de productos de Estados Unidos para que su industria pudiera crecer y de esa manera reactivar la economía norteamericana. Pero si el dólar se fortalece a tal grado, significa que ese crecimiento de la industria estaría perjudicado por ese crecimiento de la moneda de Estados Unidos a ese nivel. Entonces, habría que esperar, Ezequiel, porque yo no sé qué van a hacer los Estados Unidos con su moneda tan fuerte, porque lo que se están aprovechando de la situación son aquellos países donde se ha debilitado el valor de su moneda frente al dólar de Estados Unidos. Estados Unidos tendrá que buscar fórmulas para lograr que haya mayor equilibrio entre las monedas, los valores de las monedas del mercado internacional y la moneda de Estados Unidos, un poco para que el comercio se equilibre un poco más. Es una situación que realmente está preocupando. En el caso de la zona euro, el fortalecimiento del consumo privado
estimulado por el abaratamiento del petróleo y las condiciones financieras favorables, está compensando el debilitamiento de las exportaciones netas. Se prevé que el crecimiento en Japón también se afiance en el 16 por obra del respaldo fiscal que le está dando el gobierno japonés a su economía, por la caída de los precios del petróleo, por las condiciones financieras acomodaticias y el aumento de los ingresos. Esos son los efectos que el Fondo Monetario identifica como favorable para que la economía japonesa se pueda reponer. Bueno, ojalá que los japoneses cambien un poquito su costumbre de no consumo. El japonés es una persona que tiende a consumir solamente lo necesario. El japonés, aun cuando tiene muchas posibilidades de adquirir mucha tecnología, porque la producen ellos mismos, vehículos modernos, vehículos muy avanzados, teléfonos, computadoras, de todo, televisores, lo más avanzado en términos electrónicos que usted puede imaginarse. Aún así, el japonés no es de la persona que cambia un televisor todos los años, ni cambia el carro todos los años. Es poco consumidor. Es poco consumidor. Incluso, muy trabajador y ahorrador. Incluso el 97% del japonés tiene una cuenta bancaria con fondos en su cuenta de ahorro. Sí, o sea y con fondo progresivo. Que tiene un excedente. Con fondo progresivo. El japonés tiene la costumbre, la educación, de que siempre tiene que tener un poco más de dinero todos los años de ahorro. Y el consumo de él tiene que ser solamente las cosas prioritarias. O sea, si hay un carro que tiene 10 años y le sirve, no lo cambian fácil. Es muy contrario a otras nacionalidades como la nuestra, por ejemplo. El dominicano es contrario. Solamente el 40% del dominicano tiene una cuenta de ahorro. Y el 90% de ese 40% de los dominicanos no activa su cuenta de ahorro mensualmente. O sea, regularmente no la tiene activa o no la deposita o no la mueve. De hecho, hay un gran problema de que regularmente salen publicaciones de las entidades financieras donde dicen cuentas bancarias de ahorro corriente que no tienen movimiento por tantos tiempos y tienen que ser anuladas por una disposición de la Junta Monetaria y de la Superintendencia de Banco. Entonces, el dominicano tiene todo lo contrario. El dominicano consume más de lo que gana. Aunque también, como hemos dicho, el dominicano no declara todo lo que gana y por eso es que usted ve que consume más de lo que se supone que gana. Por eso es que el dominicano, a veces hacer valoraciones económicas de bajos salarios o de bajos ingresos, hay que tomar en cuenta realmente el consumo del dominicano para tener un valor real de ese estudio. Y las diferentes fuentes de ingresos que tiene que no, realmente no que se no lo declara. Sí. No declara, o sea, por ejemplo, ningún mozo o mesero o servidor de un restaurante que solamente le dan un sueldo mínimo de restaurante, que a veces son 8,000 pesos porque son medianas empresas, a veces recibe hasta 30,000 pesos en un mes y no lo declara. Por propina. No lo declara por propina. 10%. No el 10%, no el 10% se tiende a declarar. Se tiende a declarar. Es la propina que recibe efectivo de ese cliente que es bondadoso por el servicio que le dan. Entonces, esa es una propina que no se declara automáticamente, que en restaurantes muy buenos, no voy a mencionar el nombre, pero aquí en Santo Domingo deben haber unos 10 restaurantes que usted va de lunes a domingo y está totalmente lleno. Y esos son una buena propina diaria y a su vez mensual. Entonces, ese dinero no se declara. Pero nada más no son la gente de los mozos, también las mujeres de salones no declaran eso. O sea, hay muchos, el taxista no declara lo que gana. Todos los servicios donde se da propina, la gente, por ejemplo, tiene un sueldo mínimo. Yo veo gente trabajando, empacando mercancía en los supermercados y yéndola a llevar. El gondolero, como dice, que también es servidor de caja. Y el maletero en los hoteles. Exacto. El maletero tú le dices que lo va a promover. No, a otra te dice que no. Dice que no le conviene porque quiere seguir en esa posición. Exactamente. Aunque le paguen menos en el grupo Cometa, nominalmente, pero sus ingresos son mucho En el grupo Cometa hay una posición que se llama instalador.
y ahí en el Grupo Cometa deben haber en sus 4 tiendas unos 35 instaladores en las 4 tiendas. El sueldo mínimo de cada uno de ellos son 14,000 pesos. Pero no lo muevas. Ellos no quieren que tú lo mueves. Tú le dices, mira, te voy a promover porque tú estudiaste, te voy a poner a ganar 25,000 pesos en esta posición. No, déjeme ahí. Porque recibe hasta 30,000 pesos mensuales, 18,000 pesos mensuales de una comisión efectiva que le da el cliente que va por el buen servicio que le dan. Que no son ingresos declarados. Exacto. Sin embargo, en un estudio de salario, lo hacen vía la Seguridad Social, la tesorería, dice 14,000 pesos. Y lo que te aplican para Seguridad Social es sobre la base de 14,000 pesos. Exacto. Entonces hay que analizar eso mejor. Vamos a una pausa. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. Ahí vamos a ver si nos presentan una gráfica de cómo se ha comportado la tasa de desempleo en Estados Unidos, la tendencia a la baja de la tasa de desempleo, para que veamos cómo esto ha venido descendiendo desde enero del 2014 a enero del 2016. Es un gráfico bien evidente, ¿no? Para ver cómo ha bajado el desempleo y la razón, fíjense, ahí la tienen. En ese momento, ya en enero del 16, la tasa de empleo estaba en un 4.9%. En Estados Unidos una tasa de un 5%, ya se considera una tasa prácticamente de pleno empleo. Y esa era una de los objetivos, los propósitos que estaba esperando el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos para fines de modificar su tasa de política monetaria y con ello generar un impacto en la economía internacional y sobre todo en los movimientos de capitales. Y más que todo en el caso de la República Dominicana, en lo que es la prima de riesgo. Cuando sube la prima de riesgo se mide a partir de la tasa de política de Estados Unidos. Y si la tasa sube, pues nosotros inmediatamente vamos a salir perjudicados porque la prima de riesgo que vamos a tener que pagar o la tasa de interés que vamos a tener que pagar para colocar los títulos en el mercado internacional va a ser más elevada. En enero se esperaba para que volviera a haber un movimiento de tasas, pero las autoridades de Estados Unidos han sido un poco cautelosas porque parece que las señales que están viendo de la economía internacional todavía no le convencen de que es el momento de volver a modificar la tasa de interés, que sería como subirla un poco más de lo que ya se hizo una primera vez recientemente. Estados Unidos creó 150,000 empleos en enero del 16 y en los últimos 3 años o 3 meses la economía de Estados Unidos creó en promedio más de 250,000 empleos mensuales. Eso quiere decir que realmente hay una creación de empleo en la economía de Estados Unidos y por eso se mantiene la economía de Estados Unidos como la que mejor comportamiento está exhibiendo en el plano internacional. En el caso de la zona europea, los países que tienen mejor comportamiento son Alemania, Francia, Italia y España, que son los que están creciendo a una tasa mayor. En el caso de Alemania, es una economía que tiene mucho peso, es una economía grande, pero además una economía que tiene una gran incidencia en el comercio internacional. El hecho de que crezca a los niveles que lo está haciendo, pues una buena señal. Pero en Europa hay muchas economías con problemas. Entonces, cuando se ve el conjunto de la zona euro, vamos a tener una situación de crecimiento, pero muy lento en esa zona. Y ese es el panorama que el Fondo Monetario Internacional ha estado analizando para revisar su tasa de crecimiento de los próximos años. Entonces, entre los pronósticos mundiales que el Fondo Monetario está
presentando. En el 2015, por ejemplo, la economía creció en 3.1, la economía mundial. En el 2016 se espera que lo haga a un 3.4% y en el 2007 a un 3.6%. Para eso está precisamente la incidencia de la economía alemana, que creció 1.5 en el 2015 y va a subir a 1.7 en el 2016 y 2017. España, que es una economía que a nosotros nos interesa mucho por el impacto que eso tiene en las remesas, creció un 3.2% en el 2015, pero el fondo espera que va a crecer un 2.7% en el 2016 y que caerá a un 2.3% en el 2017. China, como todo el mundo conoce, ha venido presentando una desaceleración en la economía mundial y es el mayor efecto que ahora mismo se está produciendo. China creció alrededor de un 7% en el 2015, 6.3% en el 16 y se espera que baje a un 6% en el 17. Esto significa una recomposición de la economía china que ha venido creciendo en base a sus exportaciones, pero ahora tiene que reformular su modelo de crecimiento para analizarlo y para volcarlo hacia el mercado interno de Estados Unidos, de China. Entonces ahí está un gran impacto para la caída de las materias primas a nivel internacional y un efecto adverso para países de América Latina que eran grandes exportadores de materia prima a China. China ahora mismo en su sector inmobiliario tiene grandes problemas. Se espera que haya una burbuja en el sector inmobiliario, muchas viviendas construidas que no tienen mercado. Entonces esto realmente significa una gran preocupación. Ya en España ocurrió eso en una oportunidad y la verdad es que para recuperarse de esa situación, un sector de la construcción que tiene tanta incidencia en la economía, realmente es preocupante. En China las cosas se manejan diferente porque el Estado interviene, tiene mucha capacidad de intervención y lo hace en la medida y en la forma que mejor le convenga y maneja las situaciones de otra forma, don Ezequiel Molina. Mira, Luis, nosotros estamos viendo, por ejemplo, la reserva monetaria de China ronda los más de 3.000 billones de dólares. Pero China son 1.350 millones de chinos. Nosotros somos, eso da a 2.300 dólares per cápita la reserva de China. Nosotros tenemos 5.000 millones de reserva y somos 10 millones de eso. Entonces nosotros tenemos una reserva per cápita que anda, si mi cálculo a mí no me están fallando, que anda por los 500 o 5.000. Quiero hacer ese cálculo aquí delante de los amigos. O sea, son 5.000 entre 10, porque estamos hablando de entre 10, a ver, 5.000 entre 10 igual, da 500 dólares. Nosotros tenemos 500 dólares per cápita de reserva. Y China tiene 2.300. Si tú te pones a ver la economía china y la economía norteamericana y la economía dominicana, entonces no es tanto, porque una China totalmente desarrollada, industrializada, con una política pública la segunda economía del mundo de inversión, segunda economía del mundo, pero además que tuvo una política pública por muchos años de apertura para la inversión extranjera, con un crecimiento bárbaro que duró más de 10 años creciendo sobre 10%. 24 años, a 2 dígitos. Bueno, ya tú sabes, o sea, 24 años, o sea, no es fácil. Nosotros tuvimos años de poco crecimiento, de decrecimiento y de buen crecimiento. Entonces, si yo comparo cómo se está manejando una economía y cómo se está manejando otra, entonces no puedo castigar el manejo de la economía dominicana, de las autoridades monetarias, porque lograr 5.000 millones de reserva en 11 años, porque tuvimos reserva negativa en el año 2003. Entonces, si nos vamos por ahí y tenemos ahora crecimiento de la reserva sostenido,
año por año, tuvimos alguna baja creo que en uno de esos años y después repuntamos porque tuvimos que usar un poco la reserva por asunto de la crisis bancaria, de la crisis financiera mundial. Pero, ¿qué puedo yo decir de una economía que tiene $500 per cápita de reserva monetaria cuando tuvo decrecimiento de su reserva o reserva negativa? Y comparándola con una economía que es la segunda del mundo, que tuvo 24 años de crecimiento sostenido con una balanza positiva, una balanza de pago positiva. O sea, siempre la balanza de pago de China ha sido positiva. La nuestra no. Y aún así hemos logrado tener reserva. ¿Qué nos ha faltado a nosotros para tener mejor reserva? En caso mejor presupuesto. En el caso que tú mencionas de República Dominicana, si tú la comparas con el crecimiento de América Latina decreció 0.3% en el 2015 y República Dominicana creció un 7%. Bueno. O sea que la posición de República Dominicana es bastante buena. Pero quería decir eso porque voy a caer en el próximo segmento, en los pocos minutos que nos quedan, por qué nosotros podemos tener mejor reserva, pudiéramos tener más reserva y qué nos faltaría para lograr un año de reserva, un año de importación en reserva monetaria. No nos corten, amigos. Continuamos con el programa Agenda Económica. Luis Núñez Santana y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, siguen con ustedes. En el segmento anterior finalicé yo comparando la reserva per cápita, la reserva monetaria per cápita de China con la reserva monetaria per cápita de la República Dominicana. Una me dio 2.300 millones, y otra 2.300 y otra me dio 500. Entonces yo decía, Luis, que si hago una comparación, pues me siento tranquilo, me siento bien. Ahora bien, ¿qué sería lo ideal para un país como este? Lo ideal sería que nosotros ya tuviéramos 20.000 millones de reserva monetaria, porque sería tener un año de importación. Sí, y ser más independiente. Un añun año de importación, eso nos da un poquito casi más de independencia. Un año de comercio exterior que incluye un poquito más de libertad y un poquito más incluso, si se quiere, de garantía de nuestra soberanía económica o soberanía del país. Y hablando de soberanía, nosotros tenemos diferentes puntos de vista de la soberanía, o sea, diferentes matices. Hay soberanía en la parte migratoria, hay soberanía en la parte económica, hay soberanía en la parte educativa. En la parte económica nosotros podemos hablar de una reserva monetaria perfecta, de una positiva balanza de pago sostenida. Y también tendríamos que tener un presupuesto con superávit permanentemente. Que ahí es que hemos siempre nosotros dicho, ¿cómo es posible que nosotros tenemos todavía presupuesto deficitario? Danilo Medina, en sus 4 años que ya casi termina, en sus primeros 4 años que casi termina, nadie le va a negar, el 17 de agosto, cuando se invita de nuevo como presidente constitucional por 4 años más, nadie va a negar los logros alcanzados en esos 4 años. O sea, lo que se ha hecho entre el 2012 y el 2016, nadie lo puede negar. De hecho, hay un eslogan que él mismo lo lanzó en su proclamación: no se pueden ocultar. O sea, lo que ha hecho Danilo Medina en 4 años no se puede ocultar. Hay muchas cosas que se dejaron de hacer, hay muchas cosas que tendrán que hacerse en los próximos 4 años. Y todavía habrá muchas cosas que no se van a hacer en 4 años más. Estos próximos 4 años serán para lo más importante de lo que hablamos es la institucionalidad del Estado Dominicano y del país. Pero nosotros tendremos que tener un nuevo gobierno de Danilo
donde hayan transformaciones evidentes, pero sobre todo rescatar la institucionalidad. Tendremos que hacer muchos cambios en la parte de transporte, en la parte laboral, en la parte sindical. Hay que hacer muchas todavía transformaciones en lo que son la seguridad jurídica, el uso de suelo, el medio ambiente, cambio climático, pero sobre todo, Luis, o sea, cómo vamos a legislar para que el dominicano comience a educarse como un individuo que respeta la ley, desde la primera posición del Estado, que es el presidente, hasta la última posición, si se quiere llamarle, de cualquier dominicano común y corriente. O sea, nosotros tenemos que comenzar a educarnos a que tiene que ser un país manejado con las leyes, obligado. Un país que se entienda que puede desarrollarse sin el respeto de la ley, es un país que llega al estado de anomia. Los países en el estado de anomia llegan a ser fallidos. Los países que llegan a ser fallidos se ven en la situación de Haití. Y eso no nos luce a nosotros. O sea, a República Dominicana, que ya ha dado pasos de avance, no puede dar pasos de atrás, que lo atrase. De ninguna manera podemos lograr eso, o podemos darnos ese lujo. Entonces, los próximos 4 años, Danilo tiene que comenzar a convocar todas las fuerzas sociales, pero además hacer entender que él es el presidente de la República y que fue elegido para dirigir un Estado con toda la fuerza pública, pero para crear las políticas públicas que comiencen a inducirnos hacia el desarrollo social y económico. Yo creo, Ezequiel, que la gran tarea que queda pendiente en el caso de Danilo Medina ha hecho muchas cosas realmente increíbles en una situación fiscal tan estrecha como la que ha tenido que manejar. Y ha trabajado de cerca con la gente, es el gobierno cercano que ha estado siempre tomando a la persona como su centro de interés en materia de manejo de la economía. Pero la gran tarea que queda pendiente es la del pacto fiscal. Si nosotros no resolvemos el problema fiscal en la República Dominicana, y esto tiene que entenderlo todo el mundo, porque no es un asunto del gobierno, no es un asunto de decirle al gobierno, baja el gasto y no me suba los impuestos. Yo lo que lamento es que eso no se va a hacer con un pacto fiscal. Porque esa es una situación que realmente no se le puede pedir a las autoridades. Y yo creo que las fuerzas vivas de la nación, incluyendo al sector empresarial que vive quejando, y sobre todo el industrial, que vive diciendo que su gran obstáculo son los impuestos. Yo creo que hay que poner las cartas sobre la mesa y hablar seriamente, porque aquí la gente se queja. Incluso yo vi al candidato de la oposición hablando y criticando la deuda externa, pero está hablando de aumentar sueldos y está hablando de aumentar el déficit fiscal en su próximo gobierno. Entonces yo realmente, estas son de las cosas que yo no entiendo de los políticos y de la demagogia. Pero hablando seriamente y hablando en términos de lo que realmente nosotros tenemos que hacer, hay esa tarea pendiente. Y yo creo que ahí el presidente está consciente de que ese es un tema que tiene que resolver. Pero también tiene que estarlo todo lo que va a intervenir, porque si yo fuera el presidente de Medina, el mismo 16 de agosto, cuando nombro mi gabinete, estoy emitiendo un decreto para llamar al Consejo Económico y Social a comenzar a discutir el pacto fiscal que necesita la República Dominicana para consolidar su desarrollo. Que Dios nos ampare. Gracias, amigo, por mantenerse con nosotros. Que Dios lo bendiga. Hasta un próximo programa.